Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony y hoy le van a traer el tema: ¿qué significa que el velo sea roto en el templo? Cuando el velo se rasga en dos, ¿qué significa eso? Y esto lo podemos ver en Mateo 27, del 50 al 51, que dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. También esto se encuentra en Marcos capítulo 15, del 36 al 38, que dice: Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndole en una caña, le dio de beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y hay muchas interpretaciones con respecto a esto, porque también yo, en mi caso, cuando yo oía se rasgó el velo en el templo, yo siempre me imaginaba en una película que yo vi, no me acuerdo cuál era, en el que el velo, cuando Jesús murió, el velo se rasgó, o sea, había un velo que bajaba de arriba abajo en el templo, fuera del templo, y ese velo se rasgaba en dos. Pero ¿qué pasa? Yo me imaginaba esto, y cuando oigo hablar del velo, eso es lo que yo me imagino. Y la gente de una vez dice: no, que esto es porque rompió el velo para que también los gentiles puedan entrar, que ya no solamente son judíos, sino que también son gentiles, que todos pueden entrar en el templo, y muchas interpretaciones había escuchado. O sea, no me acuerdo, había escuchado esas interpretaciones, pero están erradas, porque el velo de que habla en esta parte no es un velo que está fuera del templo, no es un velo que está por ahí en alguna, no. El único velo que está en el templo es el velo que separa de el lugar santo del lugar santísimo. O sea, ese es el único velo que habla que hay en el templo. O sea, cuando se rasga el velo, es a este velo que se está refiriendo, que se rasga el velo que oculta el lugar santísimo del lugar santo. ¿Qué pasa? Que el lugar santísimo es el lugar donde el sacerdote, el sumo sacerdote, va una vez al año para remisión de pecados, para hacer sacrificios por el pecado del pueblo y por su propio pecado. Una vez al año el sumo sacerdote iba al lugar santísimo y nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Pues ese lugar, el lugar santísimo, fue el velo que cubría ese lugar, fue el que se rasgó de arriba a abajo. Y esto para dar confirmación, en Éxodo capítulo 26, versículo 33 dice: Y pondrás el velo, o sea, esto cuando Moisés está haciendo el templo, está haciendo el primer templo. Y dice: y pondrás el Señor diciéndole a Moisés: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo se os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí el Señor le está dando indicaciones a Moisés y le dice: pondrás un velo y que va a separar el lugar santo del lugar santísimo. También en Segunda de Crónicas del capítulo 3, versículo 10 al 14. Esto ya cuando Salomón está haciendo el templo, las indicaciones que él da, dice: y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos,
la cual tocaba el ala del otro querubín. En el versículo 12, y de la misma manera una ala del otro cubrían del otro querubín, era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. El versículo 13, estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los otros hacia la casa. O sea, le estoy dando esa introducción. Entonces el versículo 14 dice, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar los querubines en él. O sea, los querubines, habían 2 querubines, y en ese velo, entre esos 2 querubines, se encontraba el lugar santísimo en el templo de Salomón. Y ese velo fue el que se rasgó. O sea, ¿qué significa esto? Significa que el Señor, cuando fue crucificado y venció la muerte, Él rasgó ese velo porque significa que Él trazó el camino para el lugar santísimo. Él trazó ese camino para que podamos ir al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios. Por eso es que Pablo en Hebreos dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. Porque ya el Señor abrió ese camino en el templo, para que a través de él podamos entrar al lugar santísimo. Para que a través de él podamos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Y no es que vayamos a un templo, al lugar santísimo, donde, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un lugar santísimo y ahí es que van y oran. Pero en ese lugar santísimo hay un pan, o sea, entre paréntesis, en ese lugar donde oran, en ese lugar santísimo, hay un pan y o sea, ellos le oran ese pan como Jesucristo. Pero no es así. El lugar santísimo es la presencia de Dios, pero en nosotros. El Señor Jesús abrió esa puerta para que el lugar santísimo esté en este templo, para que nos acerquemos confiadamente a Él, porque Él va a habitar en nosotros. Pero es el que dice que yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón, porque el Espíritu de Él iba a habitar en este templo y rompió el velo para que podamos entender, para que podamos ver la verdad de que Él quiere habitar en nosotros y de que Él quiere que seamos templos consagrados, templos como Él dice cuando fue y quitó a los que vendían en el templo. Y Él dijo, no es llamada mi casa de oración, para que seamos esa casa de oración. Por eso es que Él permitió que se destruyera el templo. Pero eso, vamos a ver qué dice las Escrituras. O sea, yo dije un resumen, pero vamos a confirmar todo con las Escrituras. Esto lo podemos ver en Hebreos, capítulo 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También en Hebreos capítulo 9 del 1 al 28. Esto es algo largo, pero es confirmación de lo que yo les hablé, de que el sumo sacerdote, el lugar santo. Entonces dice en el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía un santuario terrenal, un templo terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte,
llamada el lugar santo. Estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el segundo velo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, la parte del templo de Salomón. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea, tiene que haber sacrificio, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, él ofrecía sacrificio una vez al año en el lugar santísimo por él y por todo el pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo en el templo terrenal. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, o sea, todavía había un templo que cubría el lugar santísimo, un templo terrenal, lo cual, en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluvaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuál es el tabernáculo que se refería Pablo? Él se refería al cuerpo manifestado, al cuerpo glorificado de Jesús. No de esta creación, un templo no hecho de mano de hombres, porque no era de esta creación, sino de Dios. Al tabernáculo que se refería, que no era hecho por manos de hombre, no de esta creación, era el cuerpo glorificado de Jesús. Por eso es que dice que nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia, y Jesús es nuestra cabeza. Nosotros todos conformamos el templo de Dios, y Jesús como la piedra angular, como esa piedra que sostiene todo el templo. Y en ese cuerpo glorificado de Jesús es que Él tenemos cabida para entrar al lugar santísimo. Y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el más amplio y más perfecto tabernáculo, porque es Dios mismo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por eso es que Él dice que cuando Juan ve la Nueva Jerusalén, dice, y no había en ella templo, porque Dios mismo era el templo de ella, dice Juan. No tengo el versículo aquí, pero lo dejaré aquí arriba. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual Él mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, en el primer templo, en el templo terrenal,
se rociaba la sangre para purificar los vasos, para purificar los objetos que hay en el templo. Pero Pablo pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos limpiará a nosotros, limpiará nuestras conciencias, limpiará esta tierra? ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos limpiará? ¿Qué es la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es su espíritu, es la representación de su espíritu que nos limpia, que nos purifica. En el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. O sea, Moisés cogió de la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, lo combinó, y con el hisopo lo echó al pueblo y lo echó a los libros, o sea, para purificarlos. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. O sea, Pablo está confirmando que Moisés en el templo terrenal cogió sangre de los becerros para purificar las cosas, para purificar los vasos, para purificar el templo. Entonces dice en el versículo 22, y casi todo es purificado, y según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró Cristo en el templo terrenal, en el templo creado por mano de hombre, no, sino en el que está en el cielo. Entró una vez para siempre para la remisión de nuestros pecados, sino en el cielo mismo para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, el Señor se dio a sí mismo como único y verdadero sacrificio para limpieza de nuestros pecados. Una vez para siempre. No que cada semana se está sacrificando el Señor en un supuesto pan y lo comemos. O sea, no es cada semana, no cada domingo, sino que una vez para siempre hizo un sacrificio que podía tapar todos los pecados de su iglesia, de sus hijos, de los que lo buscan, de todo aquel que quiera venir a Él. O sea, Él hizo un sacrificio por los pecados de todo el mundo. Entonces todo aquel que quiera venir a Él puede hacerlo, si se arrepiente de sus pecados, si se convierte genuinamente de todo corazón a Él, porque dice la palabra que Dios no rechaza un corazón humilde y humillado, no lo rechaza. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces también dice
En Hebreos capítulo 10, del 1 al 22, está el siguiente capítulo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley tiene la sombra de los bienes venideros, diciendo que los bienes venideros son la luz y no la imagen misma de las cosas, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacer perfecto la ley. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más ya conciencia de pecado. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que la ley no puede hacer perfectos a nadie. Pues entonces ya no habría más sacrificio. El sacrificio se haría una sola vez, porque el sacrificio de Jesús limpió nuestras conciencias de pecado. Por lo tanto, ya no recordamos el pecado. Pero cuando se hacía sacrificios en el primer templo, en el templo terrenal, antes de Jesús, ese sacrificio no nos hacía perfectos, porque podíamos recordar nuestros pecados, porque teníamos que ir otro año más a limpiarnos del pecado. O sea, no nos daba esa limpieza. Pero en el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace de memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, lo vuelvo y repito, el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta ahí lo dejo. Y esto es lo que representa que el velo se haya roto, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo representa la presencia de Dios. Ahí era donde estaba el arca del pacto, que el arca del pacto tenía los 10 mandamientos, tenía el palo de Aarón, el palo que reverdeció,
y el maná. O sea, ese lugar santísimo representaba la presencia misma de Dios. Pero ahora el Señor, abriendo ese velo, nos dio cabida, nos dio libertad para entrar en ese lugar santísimo. Porque ese lugar estaba oculto en el primer templo, en el templo terrenal. En el templo terrenal. Pero cuando Jesús murió, se consumó ese sacrificio. En el templo terrenal ese velo se rompió, representando que Jesús abrió el camino para el lugar santísimo. Y luego, en el año 70 después de Jesucristo, vino la destrucción del templo, dando confirmación de que el templo somos nosotros, somos la iglesia. No es un templo hecho de manos de hombres, es un templo donde habita Dios mismo, es el templo de Jesucristo, es el cuerpo de Jesús. Esto es lo que representa el cuerpo de Jesús, la presencia misma de Dios en el cuerpo de Jesús, que somos nosotros, que es la iglesia, es el rebaño de Dios. Y esto lo confirma en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que es cuando él dice que cuando representa a las multitudes, y dice el ángel, esas son las multitudes que pasaron la gran tribulación y que fueron purificadas por la sangre de Jesús. Esto servirá en el templo de día y de noche. Y en el versículo 21 de Apocalipsis, creo que dice que también cuando Dios baja a la Nueva Jerusalén y dice, este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice Juan que él no vio templo porque Dios mismo será el templo. Dios mismo será el templo. Y así mismo es ahora, Dios mismo es el templo de la iglesia, o sea, una representación de lo que será en los últimos tiempos, o sea, ya cuando se manifieste y se consuma todo. Y hermanos, espero que hayan entendido que les haya edificado esto, que tengan esa confianza de entrar en el lugar santísimo, porque ese velo se rompió. Y el lugar santísimo es la presencia misma de Dios. O sea, tengan la confianza de poder interceder en ese lugar, de poder estar en la presencia misma del Señor y de poder tener comunión con Él. Así que hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.